Salvador Dalí dijo una vez que la única diferencia entre un loco y él era que él no estaba loco. Lo decía con el bigote levantado y los ojos muy abiertos, mirando directamente a quien lo escuchaba, con la seguridad de alguien que sabe exactamente el efecto que está produciendo. Eso era Dalí, alguien que calculaba cada gesto, cada declaración, cada escándalo, con una precisión que sus contemporáneos confundían con impulsividad y que en realidad era todo lo contrario. El artista más famoso del siglo XX después de Picasso fue también el más difícil de leer, porque lo que mostraba era siempre una actuación, y lo que ocultaba detrás de esa actuación era algo bastante más complicado y bastante más triste. Viajamos a Figueres, año 1904. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domènech nació el 11 de mayo del año 1904 en Figueres, una pequeña ciudad de la provincia de Girona, en Cataluña, a pocos kilómetros de la frontera con Francia y a pocos kilómetros también de la costa del Mediterráneo, que se convertiría en el paisaje central de toda su obra. Era el segundo hijo de Salvador Dalí y Cusí, notario de profesión y hombre de carácter dominante, y de Felipa Domènech Ferrés, a quien sus biógrafos describen con cariño como la figura más cálida de la infancia del pintor. El primero había muerto exactamente 1 año y 9 meses antes de que naciera Salvador Dalí el pintor. Nació Salvador Dalí el primero, el hermano mayor, que murió de gastroenteritis a los 22 meses sin que sus padres lo hubieran superado cuando llegó el segundo. El padre, que era el tipo de hombre que procesa el dolor convirtiéndolo en certeza, tomó una decisión que en retrospectiva resulta tan reveladora como inquietante. Llamó al segundo hijo con el mismo nombre que al primero. Le mostró retratos del hermano muerto. Le dijo, con una convicción que no dejaba espacio para la duda, que él era la reencarnación de su hermano. Dalí escribió sobre esto en su autobiografía con una franqueza que sus lectores no siempre saben si tomar literalmente. Dijo que su hermano muerto era su doble, que vivió su infancia con la sensación de ser y no ser al mismo tiempo, de ocupar un espacio que pertenecía a otro. Si era verdad tal como lo contaba, o si la memoria había reelaborado los hechos con la creatividad habitual en las autobiografías de artistas que saben que su historia forma parte de su obra, es imposible determinarlo. Lo que sí es verificable es que la presencia del hermano muerto es un tema que regresa en su obra con una recurrencia que no parece accidental. La infancia en Figueres fue la de un niño al que sus padres adoraban con la intensidad algo sofocante de los que han perdido un hijo y que no quieren perder otro. Le permitían casi todo. Sus rabietas eran legendarias en la familia. Se tiraba escaleras abajo, se arrojaba al suelo, se golpeaba contra las paredes con una energía que sus padres interpretaban como la señal de una sensibilidad extraordinaria y que sus biógrafos interpretan con menos romanticismo. Aprendió muy pronto que el comportamiento extremo producía tensión, que la tensión era la forma más directa de amor que estaba disponible en ese entorno, y que si el comportamiento extremo era también llamativo o extraño o incomprensible para los adultos que lo rodeaban, el efecto se multiplicaba. Fue una educación accidental en la teatralidad, y resultó ser la formación más completa que podía haber recibido para la carrera que tendría. Hay una anécdota de su infancia que Dalí repitió en distintas versiones a lo largo de su vida, con la consistencia de alguien que la ha convertido en parte de su mitología personal. Dijo que de niño, mirando la superficie de un viejo corcho en el techo de su habitación, veía figuras, paisajes, animales, escenas completas que nadie más podía ver porque nadie más miraba de la misma manera. La capacidad de encontrar imágenes dentro de otras imágenes, de ver lo que no está explícito, pero que existe si el ojo sabe buscarlo,
fue el fundamento de toda su obra posterior, y según él, había estado ahí desde niño, mirando un trozo de corcho en el techo. Puede ser verdad. Puede ser una historia construida después para dar coherencia a una vida que de otra manera sería difícil de narrar. Con Dalí, esa distinción resulta menos importante de lo habitual, porque él mismo la borraba deliberadamente. La autobiografía que publicó en el año 1942, titulada La vida secreta de Salvador Dalí, mezcla hechos verificables con invenciones que él no se molestaba en disimular y con análisis de su propia psicología que sus lectores encontraban desconcertantes precisamente porque eran demasiado lúcidos para ser completamente cómodos. Un hombre que se analiza a sí mismo con esa precisión, decían sus contemporáneos, o está completamente cuerdo o está completamente loco. Dalí decía que eran la misma cosa. En el año 1922, con 18 años, Dalí fue admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que era la institución más prestigiosa de España para la formación artística y que en esa época albergaba en su residencia de estudiantes a un grupo de jóvenes que, colectivamente, cambiarían la cultura española del siglo XX. El poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel y varios otros que formarían la llamada Generación del 27. La amistad entre Dalí y Lorca fue la relación más intensa de los primeros años adultos del pintor y la que sus biógrafos han analizado con más detenimiento, precisamente porque ambos fueron deliberadamente crípticos sobre su naturaleza. Lorca estaba enamorado de Dalí. Lo dejó documentado en poemas que no dejan mucho espacio para la ambigüedad. Dalí, por su parte, describió la relación en sus memorias con una evasividad sistemática que sus biógrafos interpretan de maneras que van desde la homosexualidad reprimida hasta la sexualidad fundamental de alguien para quien las relaciones físicas eran secundarias a las intelectuales. Lo que sí es seguro es que se influenciaron mutuamente con una profundidad que ambas obras reflejan, y que la ruptura, cuando llegó, dejó marca en los dos. En la academia, Dalí era el tipo de estudiante que los profesores encuentran estimulante y agotador en proporciones iguales. Llegó sabiendo técnicamente más que la mayoría de sus condiscípulos, el resultado de años de formación en el taller de un profesor local en Figueras que lo había tomado en serio desde niño. Dominaba el dibujo académico con una soltura que sus profesores reconocían. Y al mismo tiempo empezaba a explorar en su obra personal las ideas que llegaban de París, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, con la voracidad del que quiere absorber todo y todavía no sabe qué quiere hacer con todo lo que absorbe. Fue expulsado en el año 1926, un año antes de terminar los estudios. La causa oficial fue que se negó a ser examinado por un tribunal al que consideraba incompetente para juzgar su obra. Cuando los profesores le preguntaron si estaba diciendo que sabía más que todos ellos juntos, respondió que sí. Le abrieron un expediente disciplinario. Fue expulsado. Regresó a Figueres. Era una declaración de principios más que una imprudencia. Dalí sabía lo que estaba haciendo. Necesitaba salir de Madrid y necesitaba hacerlo de una manera que fuera memorable. Lo fue. Lo que Dalí hizo en los años de Madrid antes de la expulsión vale la pena mencionar porque a veces queda eclipsado por la anécdota del tribunal. En la residencia de estudiantes donde vivía, que era la institución cultural más avanzada de España en esa época, y que recibía visitas de figuras como Einstein, Le Corbusier y Stravinsky, Dalí desarrolló su capacidad de conversación intelectual con una velocidad que sus compañeros recordaban décadas después. Lorca lo describió como el ser humano más dotado para la amistad que había conocido. Buñuel, que no era dado a los elogios fáciles, reconocía que en las discusiones sobre arte y cine y literatura, Dalí era siempre el que tenía la idea más inesperada y la más productiva. La expulsión fue también el final de algo que no tenía nombre claro. La intensidad de la relación con Lorca, que durante los años de Madrid había sido la relación más importante de ambos, se fue enfriando con la distancia. Se vieron algunas veces más,
Cuando Lorca fue asesinado en el año 1936, durante los primeros días de la Guerra Civil Española, Dalí estaba en Italia con Gala. No hizo ninguna declaración pública sobre la muerte de su amigo de juventud en ese momento. Sus biógrafos han debatido ese silencio con una intensidad que refleja cuánto incomoda todavía. En el año 1927, Dalí viajó a París por primera vez. Visitó a Picasso, que lo recibió con la condescendencia generosa del maestro, establecido ante el joven que todavía tiene que demostrar algo. Le mostró los cuadros que había traído. Picasso los miró con atención real, que era la forma más alta de reconocimiento que podía ofrecer, y le dijo que tenía talento. Dalí volvió a Figueres con la sensación de que la confirmación más importante que podía recibir le había sido dada. El surrealismo estaba en ese momento en el centro de la vanguardia artística y literaria parisina. André Breton, el poeta y crítico que era su figura dominante, había publicado el Manifiesto Surrealista en el año 1924 y había creado alrededor de ese texto una comunidad de artistas y escritores que exploraban el inconsciente, los sueños y lo irracional como materiales para el arte. Dalí llevaba años desarrollando de manera independiente ideas que convergían con las del surrealismo, aunque desde una dirección diferente, menos interesado en la escritura automática y la exploración del inconsciente sin control que en la representación pictórica precisa y detallada de imágenes oníricas con la técnica fotorrealista de los maestros flamencos del siglo XVII. En el año 1929, durante una visita a Cadaqués del grupo surrealista parisino, conoció a Elena Diakonova. Todo el mundo la llamaba Gala. Tenía 35 años, 10 más que Dalí, y estaba casada con el poeta Paul Eluard, que era uno de los miembros más importantes del círculo surrealista. Era rusa, de origen burgués, de carácter que las personas que la conocieron describen con adjetivos que van desde la determinación absoluta hasta la crueldad calculada, dependiendo de quién hable y desde qué posición. Dalí se enamoró de ella con una intensidad que sus propias memorias describen como algo que lo cambió completamente. Ella dejó a Eluard, que sufrió una ruptura con una dignidad que sus cartas de esa época reflejan, y se fue con Dalí. Fue la decisión más importante de ambas vidas. Gala no era simplemente la compañera de Dalí. Fue su agente, su administradora, su filtro para el mundo exterior, la persona que negoció sus contratos, organizó sus exposiciones, rechazó las propuestas que no convenían y aceptó las que sí. Sin Gala, el Dalí que el mundo conoció no habría existido en esa forma. Puede que no habría existido en ninguna forma sostenible. Porque Dalí sin estructura era, según los testimonios de quienes lo conocieron en sus años de formación, alguien que se dispersaba en todas las direcciones simultáneamente, que tenía demasiadas ideas y no suficiente disciplina para ejecutar ninguna de ellas completamente. Gala le dio la estructura. El precio de esa estructura fue algo que sus biógrafos debaten todavía. La persistencia de la memoria fue pintada en el año 1931 en el estudio de Dalí en Port-Lligat, en la costa de Cataluña, donde él y Gala se habían instalado en una pequeña casa de pescadores que con los años se convertiría en una de las residencias más extravagantes de Europa. El cuadro mide 24 por 33 centímetros, aproximadamente el tamaño de una hoja de papel tamaño A4. Dalí lo pintó en unas pocas horas, mientras Gala había salido al cine. Cuando ella regresó, se lo mostró. Ella respondió que quien lo viera no lo olvidaría nunca. Tenía razón. Los relojes blandos, derritiéndose sobre superficies duras, en el paisaje de la costa del Ampurdán, son la imagen más reconocida del surrealismo y una de las imágenes más reproducidas de la historia del arte. Dalí explicó su origen en distintas versiones, en distintas épocas de su vida, con la inconsistencia de alguien que no está seguro de cuánto de la historia real quiere revelar y cuánto prefiere reemplazar por la historia más interesante. La versión más célebre,
Se quedó mirando un trozo de queso camembert que se derretía en el calor del verano y pensó que el tiempo podía derretirse de la misma manera. Puede ser verdad, puede ser una anécdota fabricada después. En cualquier caso, la imagen existe, y el queso sirve tanto como explicación como cualquier otra. Lo que sí es un concepto desarrollado con rigor intelectual genuino es el método paranoico crítico que Dalí formuló en esos años y que fue su contribución teórica más importante al surrealismo. La idea básica es esta: la paranoia, entendida como la capacidad de ver conexiones entre cosas que aparentemente no las tienen, puede convertirse en un método artístico si se aplica de manera controlada. El paranoico ve conspiraciones donde no las hay, pero ese mecanismo de encontrar patrones y conexiones ocultas es el mismo que el artista necesita para crear imágenes que el espectador reconozca como significativas, aunque no pueda explicar exactamente por qué. Dalí aplicó el método con una consistencia que sus cuadros de los años 30 documentan. Imágenes que contienen simultáneamente dos o más lecturas completamente diferentes. Figuras que al mirarse de cerca resultan ser otras figuras. Espacios que son al mismo tiempo paisajes reales de la costa catalana y escenas de sueños que ningún paisaje real podría contener. La técnica pictórica era la de los maestros del Renacimiento, minuciosa y fotorrealista. El contenido era de una mente que había decidido tomar sus propias obsesiones, sus miedos, sus fantasías y sus deseos más privados, y representarlos con la precisión de un documento notarial. El resultado desconcertaba a sus contemporáneos de maneras productivas. Breton lo llamó el más alucinante de los pintores surrealistas. Sus cuadros se vendían. París los quería. Y Dalí, que había llegado a la ciudad sin dinero y sin contactos unos años antes, empezaba a ser alguien. La relación de Dalí con el surrealismo como movimiento organizado nunca fue completamente cómoda, y la ruptura, cuando llegó, fue inevitable, aunque la manera en que se produjo diga algo sobre el carácter de ambas partes. André Breton era el tipo de líder intelectual que organiza un movimiento artístico con los métodos de un partido político. Había expulsiones, había ortodoxia, había líneas que no se podían cruzar sin consecuencias formales. Dalí cruzó varias. La primera fricción seria vino del interés de Dalí por Hitler. No era admiración política, o al menos no principalmente. Era una fascinación estética y psicológica por la figura del dictador, que Dalí expresó en cuadros y declaraciones que sus compañeros surrealistas encontraban inaceptables. Breton lo llamó a explicarse. Dalí respondió con el tipo de argumentación circular que hacía que los debates con él fueran agotadores. Dijo que el surrealismo debía explorar todos los contenidos del inconsciente sin censura moral, que Hitler era un material como cualquier otro, que si el surrealismo tenía límites, entonces no era lo que decía ser. Breton no encontró la respuesta satisfactoria. La segunda y definitiva fractura vino del dinero. Dalí era extraordinariamente hábil para ganar dinero con su arte, sus apariciones públicas, sus declaraciones, su marca personal. En una época en que la mayoría de los artistas de vanguardia vivían en la precariedad como condición casi filosófica de su práctica, Dalí negociaba contratos con revistas de moda, diseñaba escaparates de tiendas de lujo en Nueva York, aceptaba encargos publicitarios con la misma disposición con que aceptaba los encargos museísticos. Breton, que era un intelectual con convicciones antiburguesas genuinas, lo expulsó del grupo surrealista en el año 1940 y le fabricó el anagrama que se convirtió en el insulto más pegadizo de la historia del arte. Tomó las letras de Salvador Dalí y las reorganizó para producir a vida dólares, el latín macarrónico, algo así como ávido de dólares. Dalí respondió al insulto con su método habitual. Lo asumió, lo incorporó a su personaje, lo convirtió en publicidad. Si Breton quería llamarlo ávido de dólares, él sería el artista más abiertamente ávido de dólares que el mundo había visto, y lo haría con tan poca vergüenza que la acusación perdería toda su mordiente. Fue una respuesta brillante. Fue también la señal de que el Dalí de los años siguientes iba a ser algo diferente del pintor de los años 30.
Lo que Dalí fue en los años 40 y 50 y 60 es algo que sus admiradores y sus críticos evalúan de maneras diametralmente opuestas. Para unos, siguió siendo un artista extraordinario que exploró nuevos territorios, que incorporó la ciencia y la religión y la física cuántica a su imaginería surrealista, con resultados que sus cuadros de Cristo de San Juan de la Cruz y La Última Cena demuestran como auténticamente extraordinarios. Para otros, se convirtió en un showman que vendía su imagen con más consistencia que su arte, que los cuadros de los últimos decenios no alcanzan la altura de los años 30 y que el negocio Dalí consumió al artista Dalí en algún punto del camino. Probablemente las dos cosas tienen parte de razón. Dalí y Gala llegaron a Nueva York en el año 1940, huyendo de la guerra en Europa, como tantos otros artistas e intelectuales europeos que encontraron en América el refugio que el continente no podía ofrecer. La diferencia entre Dalí y la mayoría de esos artistas fue la velocidad con que comprendió que Nueva York no era un refugio temporal, sino la mayor oportunidad de su vida. Nueva York, en los años 40, era una ciudad que quería ser la capital cultural del mundo, y que para serlo necesitaba que los artistas europeos que llegaban a ella le dieran esa legitimidad. Dalí entendió ese deseo y lo satisfizo con una generosidad calculada que sus anfitriones americanos recibían como autenticidad y que era, en realidad, una transacción perfectamente consciente. Él les daba el genio europeo excéntrico que necesitaban para sentirse al nivel de París. Ellos le daban el dinero y la atención que él necesitaba para seguir siendo Dalí. Las apariciones públicas de Dalí en Nueva York durante esos años son legendarias en el sentido más literal del término. Hay tantas versiones de cada anécdota que resulta difícil saber qué fue real y qué fue inventado después por un público que necesitaba las historias tan buenas como las que Dalí les proporcionaba. Llegó a una conferencia de prensa en una limusina con un oso de peluche gigante. Diseñó el escaparate de la tienda Bonwit Teller de la Quinta Avenida y luego lo destrozó desde dentro cuando la tienda modificó su diseño sin pedirle permiso, saliendo a la calle entre los escombros con la dignidad de quien ha cumplido una obligación ineludible. Dio conferencias vestido con un traje de escafandra que casi lo asfixia, porque nadie recordó incluir una manera de abrir el casco. Cada una de esas anécdotas fue cubierta por la prensa con el entusiasmo que el espectáculo merecía. Dalí apareció en la portada de la revista Time. Colaboró con Alfred Hitchcock para diseñar la secuencia de sueños de la película Recuerda. Trabajó con Walt Disney en un proyecto animado llamado Destino, que quedó sin terminar durante décadas y que fue finalmente completado y estrenado en el año 2003, 30 años después de la muerte de Dalí. Su cara, con el bigote que se había convertido en el objeto artístico más reconocible del siglo después del cuadro de la Mona Lisa, aparecía en publicidad de todo tipo con una frecuencia que habría escandalizado a cualquier artista con pretensiones de seriedad intelectual, y que Dalí gestionaba con la despreocupación de quien ha decidido que la distinción entre arte y publicidad es una convención burguesa sin interés. Breton tenía razón sobre los dólares. La pregunta es si tener razón sobre eso significaba tener razón sobre lo demás. El centro real de la vida de Dalí, el lugar al que volvía siempre entre los viajes y los espectáculos y las temporadas en Nueva York y en París, era Port-Lligat, una pequeña cala en la costa del Alt Empordà, en Cataluña, accesible solo por un camino estrecho, con una bahía protegida por escollos y un paisaje de rocas blancas y cipreses que aparece en decenas de sus cuadros, como el fondo reconocible de imágenes que ocurren en otro tiempo y en otro espacio. La casa de Dalí en Port-Lligat fue construida durante décadas a partir de una pequeña cabaña de pescadores
que Dalí y Gala compraron en los años 30 y que fueron ampliando, modificando, añadiendo habitaciones y estructuras, con la lógica de alguien que construye sin plan previo, pero con una visión acumulativa de lo que quiere que el espacio sea. El resultado final, que hoy es un museo, es una de las residencias más desconcertantes de Europa. Una serie de habitaciones de alturas diferentes conectadas por pasillos estrechos, con techos que tienen formas inesperadas, con objetos colocados en posiciones que desafían la función convencional de los objetos, con el enorme oso polar disecado en la entrada y el sofá con forma de labios de Mae West en el salón principal. En Portgigat, Dalí trabajaba. Lo que ocurría en Nueva York y en París era el espectáculo. Lo que ocurría en esa casa de la costa catalana era la obra real. Se levantaba temprano, desayunaba solo, pintaba durante las horas de la mañana con la concentración de quien sabe que esas horas son las más productivas y que no pueden desperdiciarse en otra cosa. Las tardes eran para recibir visitas, para las entrevistas, para las sesiones fotográficas con fotógrafos que llegaban desde todo el mundo a retratar al artista en su hábitat. Por la noche, Dalí y Gala cenaban juntos con la formalidad de una pareja que lleva décadas juntos y que ha desarrollado sus propias ceremonias. La relación con Gala tenía en esa época una complejidad que sus biógrafos han intentado describir sin agotar la descripción. Dalí la amaba con una devoción que sus cuadros documentan. La pintó más veces que a ningún otro sujeto. La retrató como Madonna, como figura histórica, como la protagonista de sus escenas más íntimas. También la temía. Gala era capaz de crueldades específicas que sus conocidos documentaron y que Dalí aceptaba con la resignación del que sabe que el precio de la estructura que ella le proporciona incluye esas crueldades y que sin la estructura no puede funcionar. La dependencia era real y mutua, aunque de naturalezas muy distintas en cada uno. Lo que ningún biógrafo ha podido resolver completamente es la pregunta de si Dalí era feliz en Portgigat. Sus cartas y sus declaraciones públicas no ayudan, porque en público Dalí nunca era completamente sincero sobre nada relacionado con su vida interior. Lo que sí puede decirse es que volvía siempre, que los cuadros más importantes de su madurez fueron pintados allí, y que cuando en los últimos años de su vida la casa tuvo que ser cerrada porque su deterioro físico lo hacía imposible de mantener, algo en él se quebró de una manera que no se recuperó. En los años 50, Dalí tomó una dirección que sorprendió a muchos de sus seguidores del periodo surrealista y que sus críticos más severos interpretaron como una capitulación ante el conservadurismo. Se volvió abiertamente religioso y comenzó a incorporar temas católicos en su obra con una seriedad que no admitía la lectura irónica que sus obras anteriores siempre habían permitido. El Cristo de San Juan de la Cruz, pintado en el año 1951, es una crucifixión vista desde arriba, desde el punto de vista de Dios, mirando hacia abajo sobre el cuerpo de Cristo que flota sobre el paisaje de Portgigat. No hay sangre, no hay heridas visibles, no hay el sufrimiento explícito que la iconografía tradicional de la crucifixión incluye habitualmente. El cuadro fue vendido al Museo de Glasgow por una suma que escandalizó a parte de la comunidad artística de la época. El museo pagó 8.200 libras por él, una cantidad considerable para los estándares de 1952. Con los años, se ha convertido en el cuadro más visitado de Escocia y probablemente en la obra religiosa más importante del arte del siglo XX. Cuando se hizo una investigación para determinar la posición exacta desde la que había sido pintado, los investigadores encontraron que correspondía con precisión casi perfecta a la perspectiva de una foto tomada desde un avión. Dalí lo confirmó. Había tomado la composición de una fotografía aérea que le había enviado un admirador.
Al mismo tiempo que se volvía religioso, Dalí se volvía también científico, o al menos fascinado por la ciencia de la manera en que un artista puede estar fascinado por una disciplina que no es la suya, buscando en ella imágenes y metáforas que pudiera incorporar a su obra. La física cuántica, la genética, la doble hélice del ADN que Watson y Crick habían descubierto en el año 1953, la teoría de la relatividad de Einstein, todo eso aparecía en sus cuadros y en sus declaraciones con la mezcla de comprensión genuina y de apropiación libre que caracteriza la relación de los artistas con las ciencias cuando es productiva. El Dalí de los años 50 y 60 es un Dalí que muchos historiadores del arte han relegado a segundo plano frente al Dalí de los años 30, y esa relegación tiene argumentos técnicos que no son completamente desdeñables. Hay en las obras de ese período una tendencia a la grandilocuencia, a la escala excesiva, a la acumulación de referencias que no siempre se articulan entre sí con la economía de medios que los mejores cuadros de los 30 tenían. Pero también hay obras como el Cristo de San Juan de la Cruz y como La Última Cena, que son, por cualquier criterio que se use, extraordinarias. Y hay en ellas una seriedad de propósito que el Dalí del espectáculo y del dinero no siempre mostraba con esa claridad. En el año 1969, Dalí le compró a Gala un castillo medieval en el pueblo de Púbol, en el interior de Cataluña. Era un regalo que tenía condiciones. Dalí no podía visitarlo sin una invitación escrita de Gala. Ella podía invitar a quien quisiera. Él necesitaba su permiso para entrar. El castillo de Púbol y sus condiciones de uso dicen algo sobre la dinámica de esa relación en sus últimas décadas, que cualquier otra descripción haría más confusa. Gala tenía amantes más jóvenes que recibía en Púbol. Dalí lo sabía. Pagaba los gastos del castillo y no pedía explicaciones. Sus biógrafos han propuesto distintas lecturas de ese arreglo. Algunos ven en él la dinámica de una relación que había sobrevivido décadas, transformándose en algo que ya no era lo que había comenzado siendo, pero que era lo que ambos necesitaban para continuar existiendo. Otros ven en él la sumisión definitiva de Dalí a alguien que lo controlaba completamente. Dalí decoró el castillo personalmente, con la misma obsesión con que había decorado Port Lligat. Pintó murales en las paredes, colocó esculturas en los jardines, diseñó la tumba donde Gala sería enterrada. Cuando Gala murió en el año 1982, fue enterrada en ese castillo según sus instrucciones. Dalí asistió al entierro. No sabemos qué dijo porque nadie lo documentó con detalle. Lo que sí está documentado es que después de la muerte de Gala, Dalí nunca volvió a Port Lligat. Se trasladó al hotel de Figueres, donde había nacido, luego al castillo de Púbol, donde Gala estaba enterrada, y finalmente al Teatro Museo de Figueres, que él mismo había diseñado y que albergaba la mayor colección de su obra en el mundo. Vivió en el Teatro Museo. Dormía en una habitación instalada en el interior del edificio, que era al mismo tiempo su última residencia y su propio monumento. Era la conclusión lógica de una vida entera dedicada a convertir la existencia en espectáculo. Al final, el artista habitaba literalmente dentro de su propia obra. En Púbol, Gala había pasado los meses que quería pasar allí, recibiendo a quien quería recibir. Dalí le escribía cartas pidiendo permiso para visitarla. Sus biógrafos describen ese tono, el del hombre que necesita una invitación escrita para ver a la mujer con quien había vivido desde los 25 años, con una incomodidad que refleja algo real sobre la dinámica final de esa relación. Dalí tenía 70 y tantos años. Gala controlaba completamente las condiciones del encuentro, y él aceptaba esas condiciones porque la alternativa era no verla. Lo que esos años dicen sobre el amor es algo que cada lector puede evaluar por su cuenta. Lo que dicen sobre Dalí es que la estructura que Gala le había proporcionado durante medio siglo era tan total que sin ella no podía funcionar.
Cuando ella murió, fue como si la armazón que sostenía el edificio se hubiera retirado. Lo que quedó era el teatro-museo, la reputación, la obra. El hombre que los había construido ya no podía habitarlos de la misma manera. En la madrugada del 30 de agosto del año 1984, un incendio se declaró en la habitación del castillo de Púbol donde Dalí dormía. Las llamas quemaron parte de la cama antes de que los empleados del castillo consiguieran sacarlo. Dalí tenía quemaduras en las piernas y en los pies. Sobrevivió. La causa del incendio nunca fue determinada con certeza. Las hipótesis van desde un cortocircuito en el sistema eléctrico hasta un intento de suicidio, con la advertencia de que la segunda hipótesis no está sustentada en ninguna evidencia directa, y que es el tipo de especulación que se produce cuando las circunstancias son inexplicables y hay un artista famoso involucrado. Lo que sí es cierto es que Dalí, después del incendio, fue trasladado al Teatro Museo de Figueres y no volvió a Púbol. Los últimos años de Dalí, desde el incendio hasta su muerte en el año 1989, son los más tristes de su biografía y los que sus admiradores mencionan con menos frecuencia. Tenía problemas neurológicos que sus médicos describían como compatibles con el Parkinson, aunque el diagnóstico exacto fue objeto de discusión. Le temblaban las manos. No podía pintar. No recibía visitas salvo las que su entorno inmediato filtraba. Había rumores que sus biógrafos han investigado sin llegar a conclusiones completamente satisfactorias de que las personas que controlaban su acceso al mundo exterior podían estar aprovechando esa situación para obtener beneficios económicos. Hay testimonios de personas que lograron verlo en esos últimos años que describen a un hombre que miraba, pero que raramente respondía, que estaba físicamente presente en una habitación del Teatro Museo de Figueres, pero que difícilmente era accesible de ninguna manera significativa. El artista, que había pasado décadas construyendo uno de los personajes públicos más elaborados del siglo XX, terminó sus días en un silencio que no tenía nada de calculado. Murió el 23 de enero del año 1989 de un fallo cardíaco. Tenía 84 años. Fue enterrado en la cripta que había construido bajo el suelo del Teatro Museo de Figueres, directamente debajo del centro del escenario, en exactamente el lugar que había elegido décadas antes. La pregunta central que la vida de Dalí plantea y que sus biógrafos han formulado de distintas maneras, sin encontrar una respuesta que satisfaga a todos, es si el personaje que construyó devoró al artista o si los dos coexistieron productivamente hasta el final. Es una pregunta que tiene implicaciones técnicas sobre la calidad de la obra de distintos periodos e implicaciones más personales sobre la autenticidad de lo que Dalí mostró al mundo durante 60 años de carrera pública. Lo que parece claro cuando se miran los cuadros de los años 30 con la atención que merecen es que había en el Dalí joven un pintor de una habilidad técnica extraordinaria y de una imaginería genuinamente perturbadora, que tenía algo que decir sobre el inconsciente, sobre el deseo, sobre el miedo y sobre la relación entre la percepción y la realidad que ningún otro artista de su generación decía de exactamente esa manera. La persistencia de la memoria, el gran masturbador, la tentación de San Antonio, los elefantes. Esas obras tienen una densidad y una coherencia que no dependen del conocimiento del contexto ni de la fama del autor. Funcionan solas. Lo que es más difícil de sostener es que los cuadros de los años 60 y 70, con su grandilocuencia y su tendencia a la espectacularidad de superficie, tengan la misma densidad. Puede que los tuvieran y que el contexto del espectáculo los haya hecho más difíciles de ver con la distancia necesaria. Puede que Dalí simplemente fuera un artista cuyo período de mayor intensidad fue relativamente breve, como ha ocurrido con muchos otros artistas del siglo XX, y que los años posteriores fueran la gestión de una reputación construida en ese período más que la creación de obra nueva de igual altura. Sobre el personaje hay menos ambigüedad.
El personaje fue una creación extraordinaria, probablemente la más sostenida y la más coherente que ningún artista del siglo XX produjo en ese género específico. Dalí inventó una manera de ser Dalí y la mantuvo con una consistencia de décadas que no tiene equivalente. El bigote, las declaraciones, los escándalos calculados, la ropa, el acento, la manera de moverse y de mirar. Todo formaba parte de un sistema que se autorreferenciaba continuamente, que citaba al Dalí de ayer para construir al Dalí de mañana, con la lógica de una obra de arte que crece acumulativamente y que nunca admite la contradicción, porque la contradicción es parte del sistema. Si eso es arte, o es performance, o es simplemente marketing muy hábil, lo dejo a criterio de cada uno. Probablemente es las tres cosas a la vez, que es la respuesta menos satisfactoria, pero la más honesta. El Teatro Museo Dalí de Figueres es el monumento más extraordinario que un artista haya construido para sí mismo en vida. No es simplemente un museo que alberga su colección, es una obra de arte total que él diseñó desde cero, que incorpora cada elemento arquitectónico, cada disposición de los cuadros, cada objeto colocado en cada rincón como parte de un argumento visual continuo. La fachada exterior tiene huevos gigantes en el borde del tejado y maniquíes dorados en las cornisas. El interior tiene una cúpula geodésica transparente sobre el patio central, una instalación llamada el Palacio del Viento que incluye el techo pintado con una perspectiva que solo puede leerse correctamente desde un punto específico del suelo, y la cripta subterránea donde Dalí está enterrado exactamente donde él quiso estar. El museo fue inaugurado en el año 1974 y atrajo desde el primer día a más visitantes de los que Figueres había visto nunca. Hoy es el museo más visitado de Cataluña y uno de los más visitados de España. Lo que los visitantes encuentran cuando entran es algo que ninguna fotografía transmite completamente. No una colección ordenada de obras con cartelas explicativas, sino un espacio diseñado para producir desorientación productiva, para hacer que el espectador pierda su sentido del orden habitual y empiece a ver las cosas desde ángulos que no esperaba. Hay en ese teatro-museo una obra que pocos visitantes buscan específicamente y que vale la pena mencionar. Se llama Mae West, si la visitas. Es una instalación de 3 dimensiones. Una habitación decorada con muebles y objetos que, vistos desde un punto específico a través de una lente de aumento colocada al final de una escalera, forman el rostro de Mae West. Los labios son el sofá rojo. Los ojos son los cuadros en la pared. La nariz es la chimenea. La habitación completa es una cara, pero solo si sabes dónde colocarte para verla. Es un resumen perfecto de lo que Dalí pasó toda su vida haciendo. Construir imágenes que contienen otras imágenes. Crear sistemas de doble lectura donde lo que ves depende completamente del punto desde el que miras. Una habitación que es una cara. Un reloj que es el tiempo derritiéndose. Un bigote que es una firma. Una vida que fue al mismo tiempo la vida de un artista extraordinario y la actuación de un personaje que ese artista construyó para sobrevivir en un mundo que, sin esa actuación, podría haber resultado insostenible. La distinción entre los dos, el artista y el personaje, es probablemente lo más parecido al secreto de Dalí que sus biógrafos han podido encontrar. Y como todos sus secretos, está a la vista si sabes exactamente desde dónde mirarlo. Hay un último dato que vale la pena mencionar porque resume algo sobre la escala de lo que construyó. El Teatro Museo Dalí de Figueres, la ciudad de 35.000 habitantes en la provincia de Girona, donde nació y donde está enterrado, recibe cada año más de 1 millón de visitantes.
Una ciudad de 35.000 personas recibe 1 millón de visitas al año gracias a un hombre que decidió construir su propio monumento en vida y que lo hizo con la eficiencia de quien sabe exactamente qué quiere que el mundo recuerde de él. Puede que eso sea el mayor truco de Dalí, no los relojes blandos, no el bigote, sino haber conseguido que Figueres, el lugar donde nació y donde un niño pasaba junto a la lápida de su hermano muerto cada domingo, sea hoy un destino de peregrinación artística para personas de todo el mundo que van a ver lo que ese niño hizo con todo lo que cargaba. Dalí dijo una vez que moriría sin haber comprendido nada. Lo dijo con esa sonrisa oblicua que tenía para las declaraciones que parecían humildad y que en realidad eran otro tipo de afirmación. Porque alguien que no comprende nada no puede haber diseñado el Teatro Museo de Figueres, ni haber formulado el método paranoico crítico, ni haber calculado con esa precisión cada una de sus apariciones públicas durante 60 años. Lo que creo, después de haber recorrido esta historia esta noche, es que Dalí comprendía más de lo que mostraba, y mostraba exactamente lo que quería que viéramos, que el espectáculo era real y también era una pantalla, y que detrás de la pantalla había un hombre de Figueres que le había comprado un castillo a la mujer que lo controlaba, que dormía en su propio museo en los últimos años de su vida y que había pintado los relojes blandos en unas pocas horas una tarde de verano mientras Gala estaba en el cine. Los relojes siguen ahí, blandos, derritiéndose, perfectamente pintados sobre la costa del Ampurdán que Dalí miró toda su vida desde la ventana de Port Lligat. Esa costa sigue siendo exactamente igual. El tiempo, como él sugería, sigue siendo más flexible de lo que creemos. Buenas noches. Dalí dijo una vez que moriría sin haber comprendido nada. Lo dijo con esa sonrisa oblicua que tenía para las declaraciones que parecían humildad y que en realidad eran otro tipo de afirmación. Porque alguien que no comprende nada no puede haber diseñado el Teatro Museo de Figueres, ni haber formulado el método paranoico crítico, ni haber calculado con esa precisión cada una de sus apariciones públicas durante 60 años. Lo que creo, después de haber recorrido esta historia esta noche, es que Dalí comprendía más de lo que mostraba, y mostraba exactamente lo que quería que viéramos. Que el espectáculo era real y también era una pantalla, y que detrás de la pantalla había un hombre de Figueres que le había comprado un castillo a la mujer que lo controlaba, que dormía en su propio museo en los últimos años de su vida, y que había pintado los relojes blandos en unas pocas horas una tarde de verano mientras Gala estaba en el cine. Los relojes siguen ahí, blandos, derritiéndose, perfectamente pintados sobre la costa del Ampurdán que Dalí miró toda su vida desde la ventana de Port Lligat. Esa costa sigue siendo exactamente igual. El tiempo, como él sugería, sigue siendo más flexible de lo que creemos. Buenas noches.